Bien, ya voy a ir con Antonio de la Cruz, que es nuestro próximo invitado, por el informe. La agencia AFP asegura que lo de Beirut se trata de 12 explosiones en Beirut y que habría dejado varios heridos, mientras que la Deutsche Welle, que es la televisión española, alemana, dice la explosión parece haber ocurrido alrededor del puerto de la capital libanesa y rompió ventanas a kilómetros de distancia. Hay toda una curiosidad, las distintas agencias están tratando de ver qué fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta sesión en la Asamblea, en el Senado de los Estados Unidos? Nos lo responde nuestro próximo invitado. ¿Tengo ya a Antonio? ¿Antonio? Sí, ya lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Y tú, Leopoldo, un placer estar en tu programa. Antonio, ¿cuál es la importancia de esta sesión del Senado con relación a la política de los Estados Unidos hacia Venezuela? La importancia de la sesión hoy en el Senado es porque en Venezuela vamos cada vez acercándonos más a un callejón sin salida. Mientras Maduro sigue insistiendo en ir a unas elecciones parlamentarias en diciembre, Estados Unidos y la comunidad internacional han dicho que no van a reconocer esa elección, y la decisión tomada por parte de los partidos democráticos de no participar en esta elección le pone un grano más de presión a esa situación. Entonces, la discusión en el Senado es porque es evaluar cómo enfrentar esta decisión de Maduro de continuar en una ruta que no lleva a una solución en Venezuela. Entonces, es básicamente explorar cómo atacar esa situación. El elemento Alex Saab, o sea, ya prácticamente hay algunos pasos legales que hay que seguir. ¿Cuál es la importancia de ese señor que se lo traigan lo más pronto posible a los Estados Unidos? Cuando me refiero a la importancia dentro del proceso político, es decir, lo que se sepa cómo influye en el proceso político hacia la dictadura de Maduro. En términos del proceso político es casi un jaque mate a Maduro, porque es el supuesto testaferro de Maduro y por lo tanto es el que puede revelar los secretos del manejo doloso de Maduro y de lo que ha hecho con el negocio del oro, el negocio del combustible, el negocio con los árabes, el negocio que él ha mantenido con cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, el ataque más importante, lo que él devela con mucha importancia, es la figura de Maduro. Entonces, debilita en términos de mantenerlo en el poder, porque Alex Saab en ese sentido sería una pieza que podría jugar como es las relaciones, y recordemos que Maduro tiene una acusación aquí por la Fiscalía de los Estados Unidos. Entonces, es un elemento, aunque él no vendría inicialmente para ello, porque él viene para un lavado de dinero que hizo con la construcción de las viviendas en la época de Chávez, pero tienen muchas ya información que va a permitir canalizar todo ello para llegar hacia Maduro, que es la cabeza de lo que se anda buscando en este proceso. Fíjate lo siguiente, yo creo que ya se ha comprobado que es un régimen dictatorial que transgrede el ordenamiento jurídico, que no hay el respeto a la humana condición, que no hay el respeto a las leyes electorales, que no es una democracia. Pero bueno, ahora se está demostrando que es un peligro para la estabilidad del resto de los países, que es un peligro porque es traficante de estupefacientes, que es un peligro porque interviene en los asuntos de otros países, que es un peligro para la paz, la estabilidad de la región. Es decir, es un soberano problema, no solo para los venezolanos, sino para el continente. ¿Es eso hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento? Hacia allá apuntan todas las investigaciones y hacia allá apunta el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos, que es una decisión además que hay que entenderla al tratarse en el Senado bipartidista. Pensar que esto
no va a seguir con una presión similar si ganase Joe Biden. Es equivocado por parte del régimen de Maduro, porque aquí la decisión es muy importante saber que es de los dos partidos, tanto demócrata como republicano. Digamos, es una política de Estado. Correcto. Eso es, independientemente de quien esté presidente, quien esté en la Casa Blanca, por supuesto, quien domine, es una política que los Estados Unidos sostienen, no solo los Estados Unidos, yo creo que muchos otros países de América Latina y de Europa. ¿Es esto correcto? Sí, y son también los organismos multilaterales. Recordemos el último informe de derechos humanos de la Bachelet, que va a ser otro en septiembre, que viene con mayor información. Entonces, si vemos es multilaterales, derechos humanos y política de Estado. Bien, gracias Antonio. Vamos a hablar de este tema porque tenemos muchos acontecimientos en desarrollo que se van complicando y seguro vamos a hablar más. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, Antonio. Muchas gracias, ciudadano. Bien. Antes de irme a la pausa, le voy a leer un Twitter de... Voy sin pausa, voy directo. Ok. Los médicos y enfermeras, este es de David Smolaki. Los médicos y enfermeras venezolanos en Perú podrán incorporarse al sistema de salud de ese país durante el COVID-19. Solo necesita su título apostillado, no hay que revalidarlo. Los peruanos se beneficiarán al ser atendidos por talentosos venezolanos. Qué bueno, magnífico. ¿Me voy con el próximo invitado o voy a corte? Nos vamos ya. Ok. Ya lo tenemos. A ver. Ahí. Ok. Castro, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Bien, ¿qué tal, ciudadano? ¿Cómo estamos? Gusto saludarte. La noticia que rompe el celofán hoy. Así es. Dígalo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, se produce esto básicamente sin sorpresa. Ya se sabía que iba a haber la aprobación. Lo que no se sabía era toda la cantidad de obstáculos que el régimen iba a poner, porque es una cosa interesante, ¿no? A pesar de que el propio Alex Saab ha mostrado una disposición de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, toda esta presión, toda la contratación que se produjo en España, por ejemplo, de este grupo, que lo dijimos en el primer informe de hace tiempo, que cobraron 65 millones, le mandaron 65 millones de dólares para acciones diversas de tipo legal, y luego contrataron al bufete de Baltasar Garzón, etcétera. Todas esas estrategias vienen posteriores, pero obviamente el gobierno y digamos el sistema judicial en Cabo Verde tomó la decisión basada naturalmente en los méritos que tiene, que es muy sencillo, ¿no? Este señor es una persona que está acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, no de poca cantidad, sino de una cantidad importante, 300 millones de dólares. Cabo Verde es signatario de un acuerdo internacional contra la corrupción y está obligado a luchar, a extraditar, a colaborar, digamos, sobre la base de ese acuerdo contra la corrupción internacional, de la cual es signatario, también Estados Unidos, y entonces tiene que producirse la decisión. Ahora queda la otra parte, que son los reclamos a la Corte Suprema, pero no dudamos de que este caso ya básicamente va a estar, está decidido. Está decidido. Aquí no hay una posibilidad de que al señor le pase algo. Siempre hay posibilidad. Desde el principio se temió que se produjera algún tipo de percance, de tipo, por ejemplo, envenenamiento o incluso hasta un secuestro. También nosotros informamos que había una oferta de 10 millones de dólares para la captura, pero obviamente no encontraron grupos de fuerzas especiales o mercenarios que hicieran eso. Estados Unidos aumentó considerablemente los niveles de protección, y lo último que hizo fue que puso un barco de la Guardia Costera en Cabo Verde, un barco militar, o sea, un barco de la Guardia Costera, y adicionalmente a eso ha incrementado la vigilancia. Fíjense, curiosamente, cuando Alex Saab solicita ir a hacerse el examen para el coronavirus, lo traslada un equipo de fuerzas especiales, a diferencia de no sé si recuerdas, la primera vez que lo llevaron al tribunal, simplemente eran 2 policías que lo llevaban esposado, ¿no? Que salió eso por la televisión
de Cabo Verde, ahorita fue un grupo de fuerzas especiales, o sea, ya, y otra cosa interesante, Alex Saab tiene un chef, y no por un tema de lujo o un tema de satisfacer, es un tema de seguridad, porque como sabemos los rusos, por ejemplo, son especialistas en envenenar a la gente. Son especialistas en envenenamiento, ¿no? Entonces ha habido casos notables en Inglaterra sobre todo, y los rusos son dolientes en este tema porque Alex ha jugado un papel importante en la intermediación entre Maduro y los rusos. ¿Qué juega, ahora que habla de los rusos? Castro, ¿cuál fue esta conversación que sostuvieron Trump y Putin en estos días? Bueno, hay algún tipo por supuesto, hay muchos temas, ¿no? Y mira, en las conversaciones que se han dado, y no es la primera vez que el tema de Venezuela forma parte de estas conversaciones entre Trump y Putin, aparentemente, lo que pasa es que aquí hay, digamos, una diplomacia por debajo, por un lado, y luego está lo que llaman save face, que sería como salvar las apariencias, ¿no? Por parte de Rusia. Rusia ha aceptado retirarse y lo único que está pidiendo es, bueno, compénsame los gastos que yo he hecho en Venezuela. Y además, las concesiones petroleras que le han hecho antes a Rosneft, ahora pasa a esta otra compañía que traspasaron todas las acciones de los intereses de Rosneft en Venezuela. De modo que esto es un tema, al final de cuentas, económico fundamentalmente, no es un tema ideológico, porque está visto, ¿no? El caso del apoyo a Nicolás Maduro es posiblemente mucho más tóxico que lo que pueda obtener la persona o la organización o el país que apoye, ¿no? En el caso de Irán, Irán es posiblemente tan o más tóxico que Maduro, de modo que no tienen mucho que perder, pero los rusos sí tienen mucho que perder. Y bueno, estas negociaciones siempre se van a producir. Es un tema básicamente económico. Si Rusia le garantizan sus intereses o que le compensen el pago de la deuda, etcétera, yo creo que aquí hay no creo que eso sea, digamos, a la larga un obstáculo. A esta altura, Castro, me queda 1 minuto y medio. A esta altura, tú ves más fuerte, igual o más débil a Maduro. Bueno, Maduro sigue para mí estando igual de débil. Internacionalmente no ha ganado nuevos aliados, no ha ganado legalidad de ningún tipo, al contrario, no tiene ningún tipo de aceptación, cada vez tiene más restringidos los accesos a las finanzas, posiblemente se ha fortalecido en el tema de la represión en Venezuela, pero yo creo que a la larga eso puede ser un boomerang que se devuelve contra sí mismo. Y yo creo que el tema de Saab le abre un boquete al nivel de flotación, como se dice, ¿no? Porque puede ser la comprobación, si es que hace falta más comprobación, de que Venezuela maneja una organización criminal internacional que además es cuantiosa, ¿no? En términos, o sea, no son 100 millones de dólares, son cientos de miles de millones posiblemente, en fondos de la corrupción, del narcotráfico, del tráfico de armas, de la extorsión, de todos los crímenes por los cuales Venezuela y el régimen de Maduro ha sido denunciado. Y yo creo que esto permitiría justificar unas acciones, en mi opinión, mucho más fuertes de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, el problema de Alex Saab para Venezuela... Cuando dices acciones, ¿hueles esas acciones? Bueno, acciones de fuerza, ¿no? Acciones claro. que no hay otra, ¿no? O sea, ya la diplomacia está actuando, las sanciones están actuando, vienen más sanciones, pero más allá de las sanciones es, bueno, ahora necesito poner esto, digamos, yo necesito ejercer, porque hay órdenes de captura, hay recompensas, es decir, el siguiente paso acciones, dejémonos en general, acciones en general, exactamente. Gracias, Castro. Bueno. Breve pausa y seguimos.